estar preparado para recibir la información que tiene que en alguna medida entrar en nuestra biología, para que podamos preparar el vehículo o el envase, como se dice, para absorber la información de la quinta dimensión. El planeta nos está hablando, cotidianamente, a través de nuestra biología. Andamos con dolores, con molestias de todo tipo. Mucha gente se queja de diversas. Digamos, a cada quien le toca donde está su punto débil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero fundamentalmente dolores de cabeza, dolores de huesos, dolores de cintura, malestares de todo tipo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Es que nosotros tenemos una biología que tiene que estar absolutamente adaptada al planeta en el cual vivimos. Eso lo sabemos todos. Y una de las adaptaciones es adaptarse al pulso del planeta, al latido del planeta, ¿no? Que, digamos, el planeta en sí es como una gran cavidad esférica, ¿no es cierto?, entre la corteza del planeta y la ionosfera. Es que la distancia es variable, ¿no? Entre 100 y 500 kilómetros puede haber de altura. Todo eso actúa, digamos, hay un flujo de corriente que se da a través de los rayos, tormentas y demás, que permanentemente en algún lugar del planeta eso está, digamos, activando ese flujo eléctrico entre la ionosfera y la corteza del planeta. Entre las dos se produce como una guía de onda, una cavidad resonante. Y esa onda, que es de muy baja frecuencia, la descubrió alguien llamado Schumann, y por eso le decimos resonancia Schumann. Todos los mamíferos tenemos un tipo de cerebro que oscila en una frecuencia que vino coincidiendo con la frecuencia del planeta. La resonancia planetaria, o Schumann, tenía un valor de 7,5 Hz. Hasta más o menos el año 2000 se mantenía bastante uniforme, pero a partir de ahí empezó a haber cambios en esa resonancia, cambios importantes, tal es así que ahora tuvimos un portal, que fue el portal 5.5, ahora el 5 de este mes, que hubo picos de hasta casi 100 Hz, de lo que era el viejo 7,5, que ya se está estabilizando alrededor de 30 y demás. Esta resonancia hay mucha gente que las mide, científicos, y hay siempre, digamos, uno dice 30, el otro dice 28, el otro, pero ha tenido picos muy altos. Y en el portal 5.5 tuvo picos de hasta 100 Hz, digamos, por lo cual mucha gente habrá sentido que esa sintomatología se agravó. Y la gente que no venía sintiendo o experimentando nada, es probable que haya sentido dolores de cabeza y molestias de todo tipo, ¿no? Digestivas, colitis, un montón de síntomas, ¿no? Y es lógico, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, esta frecuencia del planeta está excitada por una corriente eléctrica, un flujo eléctrico que baja desde la ionosfera hasta la corteza terrestre, ¿no?, alimentada por las tormentas eléctricas y demás. Que siempre en el planeta, en algún lugar del planeta, por más que acá tengamos sol, siempre está sucediendo alguna tormenta. Y eso mantiene ese flujo eléctrico que, como digo, cuando la resonancia Schumann era más o menos 7,8 Hz, ese flujo eléctrico era de 1,5 amperes por metro cuadrado. O sea, un metro cuadrado había un flujo de 1,5 amperes, que ahora está en 10, 12, 15, o sea, está acelerando la resonancia. ¿Y eso qué pasa? Está acelerando sobre todo nuestro sistema emocional, nuestro sistema límbico, ¿no? Y estamos recibiendo esa información, porque toda información es una frecuencia, ¿no? Entonces, frecuencias de todo tipo nos están bajando, no solo por la resonancia, sino desde el Sol, ¿no es cierto?
y eso está activando códigos que en nosotros estaban inactivos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros para recibir eso necesitamos tener nuestra biología apta para poder recibirlo. Pero no la podemos tener apta nuestra biología si estamos en el ruido, si vivimos con el tono muscular elevado, si vivimos con los nervios a full, si no estamos... por eso te dicen, hace yoga, hace meditación, hace esto y el otro. ¿Por qué? Porque lo que se busca es preparar la biología para poder absorber esta información. Porque no se olviden que hay que cambiar nuestro ADN para adaptarnos a una dimensión que tiene una vibración más elevada. De dos fibras que hemos venido trabajando tenemos que ir a 12, eso ya lo dicen todo el mundo en todas partes, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que aprovechar estas oleadas de información que nos están bajando permanentemente a lo largo del tiempo, en estos años, donde se está produciendo gradualmente ese cambio en nuestra información genética inclusive y biológica. Y bueno, la única forma de aprovecharlo es tener nuestro envase, nuestra biología en condiciones para poder aceptar esa frecuencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Habíamos hablado en la charla anterior de la persona ruidosa y con ese ruido interior era imposible recibir esta información porque nuestro organismo no estaba en condiciones. La información queda allí, pero es como... seríamos como una radio que hace más ruido que lo que está transmitiendo. No podríamos captarlo todo como tiene que ser. Entonces, habíamos explicado que nuestro ser interior, el yo, en su relación con el mundo, tenía que atravesar varias capas que le habíamos llamado ambiente, cuerpo, emociones y mente. Entonces, ¿qué pasa? Se había ido el hombre hacia afuera. Al realizar su encarnación en el planeta, tenía que ir hacia afuera, conectarse con el planeta para realizar la experiencia. Pero eso no implicaba que tenía que renunciar a su interioridad. O sea, eso no implicaba que el hombre, para realizar su experiencia aquí, su encarnación planetaria, tenía que renunciar a su conexión divina. Pero ¿qué pasa? Lo hizo. O sea, con el tiempo fue renunciando poco a poco y se fue yendo hacia afuera, cosificándose, abandonando su casa interior y yendo a establecer su casa en el mundo, que no era el trato ese. O sea, el trato era vivir en el mundo pero mantener, ¿no es cierto?, nuestra conexión divina en perfectas condiciones. ¿Cómo vino cuando vinimos al mundo? Bueno, en ese camino hacia afuera, ¿no es cierto?, el hombre se convirtió en ruidoso. Es decir, empezó un proceso que nosotros llamamos identificación. Entonces, se fue identificando con todas las cosas del mundo y perdiendo su propia identidad, su yo profundo. Fue fabricando un yo falso, ¿no es cierto?, que ese yo para muchos se ubica en alguna de estas capas que habíamos explicado en el video anterior, que ya sea que se identifica el hombre con su mente y vive por sus pensamientos y por sus creencias y demás, ya sea que se identifica el hombre con sus emociones y vive por lo que hace o lo que le hacen, por la relación que tiene con los demás, por sus afectos, ya sea que se identifique el hombre con su cuerpo y vive siempre pendiente de su perfecta fisiología, de su cuerpo perfecto, de la salud, de esto y del otro. Ya sea que se identifique el hombre con el ambiente y entonces él cree que es lo que tiene, yo soy lo que tengo. Entonces empieza a acumular cosas, riquezas y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno ubica este centro que tiene que permanecer fijo e inmutable acá. Cada uno lo ha ido llevando hacia afuera en ese proceso de identificación. Hoy,
para encontrar el silencio tenemos que hacer el camino inverso. El camino del afuera hasta el ser. Realizando ese camino, van haciendo lo que nosotros llamamos el hombre silencioso. Todas esas capas llenas de ruido que teníamos en ese proceso de identificación, hizo que el hombre quedara aislado de sí mismo. No aislado del mundo, aislado de sí mismo. O sea, a ver, una de las características es que se siente solo, es decir, que no puede confiar en los demás, ¿no? Que se aísla por miedo, por temor, por lo que sea, que cada vez que alguien se acerca dice, ¿qué querrá de mí? ¿Qué me va a sacar? ¿En qué me va a jorobar? ¿No es cierto? Entonces se aísla en su pequeño grupo íntimo y va perdiendo la confianza en los demás. Y de ese modo vive donde aparece la inseguridad, el miedo, el que se identificaba por la capa del ambiente, que era más externa. El miedo que tiene es a perder sus posesiones. El que se identificaba por su cuerpo, el miedo que tiene es a perder la salud. El que se identificaba por sus emociones, el miedo que tiene es a perder sus amigos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. El que se identificaba con su mente, la capa más interna, el miedo que tiene es a que, por ejemplo, no tener el conocimiento necesario para salir a flote en alguna situación, a que aparezca alguien que sabe más que él y le esté serruchando el piso, qué sé yo. Cada uno se identifica en una o en varias de las capas afuera, pero eso le da inseguridad, le da miedo a perder, ¿no? Perder todo eso que está afuera, que él considera que es parte de él. Yo soy lo que tengo, yo soy lo que siento, yo soy lo que pienso. Y todo eso es una falsa identidad, es un ego disfrazado de yo. Entonces, y muchos cuando digo estas cosas, a mí me dicen, no, pero escúcheme, ¿cómo usted quiere que tengamos confianza con todo lo que pasa? Todo el mundo trata de jorobarte, todo el mundo te quiere sacar ventaja, la gente miente, la gente engaña. Mira, yo tengo para esto, me voy a tomar acá una pequeña licencia, tengo un dicho, que ya lo hice hace muchísimos años y cada día estoy más convencido por los resultados. Y dice así, compartiré mi mundo con el tuyo y será tan tuyo como mío. Todo lo que sepas construir en él, yo lo cuidaré para ti. Pero todo lo que destruyas en él, no podrás disfrutarlo jamás. ¿Sí? Ahora, si tú sigues construyendo con amor en mí, todo lo que tú sepas construir en mí, no solo yo lo cuidaré para ti, sino que lo disfrutaremos juntos. Y además, yo seré un testigo viviente de tu obra en mí. Ahora, bien, si has destruido cosas en mí, ¿qué pasa? Vamos a suponer que tú, gran amigo mío, me has destruido la confianza. ¿Qué pasa? ¿Yo me quedé sin confianza? No, solamente no confío en ese amigo. Pero ojo, la gente traslada a sus ruidos toda esa situación. Entonces ya no confía en nadie. Y es triste vivir no pudiendo confiar en nadie. ¿Se interpreta lo que quiero decir? Entonces nadie va a destruir mi confianza. Solo la confianza en aquel que haya destruido. Nada más. A ese ya no le confío, pero los demás no tienen nada que ver con eso, ¿no? Entonces, digamos, incluso hay una vieja receta antigua que en muchos casos dicen no amar para no sufrir. Fíjense qué terrible que es esto, ¿no? No amar para no sufrir. No solo una persona, muchas personas me han dicho eso, que han decidido no amar para no sufrir, ¿no? Y yo les digo que para no sufrir no hay que dejar de amar, sino que hay que aprender a amar.
¿Qué es el amor? Realmente. Porque ¿qué pasa? Ellos, al decir eso, no amar para no sufrir, están hablando de un amor que está en las capas, está externo, ruidoso, un amor del ruido, un amor como lo enseña el falso ego disfrazado de yo. ¿Se interpreta? Entonces, ese amor es aquel amor de que cuanto más me das, más te quiero. Si sos bueno conmigo, yo voy a ser muy bueno con vos. Te quiero porque no me lastimás, te quiero porque siempre me sonreís, te quiero porque me das esto. Si algo me estás dando, te quiero. Eso no es amor. O sea, yo no quiero que ustedes sean economistas, pero estoy seguro que todos entienden lo que es una inversión, invertir. Entonces, cuando yo te doy algo, porque a cambio estoy esperando tu reacción, estoy esperando a ver lo que haces con lo que yo te di, eso es una inversión. Yo pongo un dinero, ¿no es cierto? Y espero a ver cómo va ese dinero, si me está produciendo ganancia o pérdida o qué sé yo. Cuando yo en una persona doy algo, pongo algo en esa persona y estoy esperando un resultado, he invertido en esa persona, no la he amado. Son dos cosas muy diferentes. Y esto es fundamental. Yo no sé por qué esto no lo dicen en todas partes. Porque esto deberían decirlo en todas partes. No confundir el amor, ¿no?, con inversión. Porque claro, yo te amo porque conmigo sos bueno, te amo siempre por un resultado que viene de vos hacia mí, por eso te amo. No. Incluso, alguien dijo, amar incluso a vuestros enemigos. Pero ese no hablaba del amor del ego. Porque cualquiera que tiene el amor del ego va a decir, está loco, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? ¿No es cierto? Pero el verdadero amor, el amor crístico incondicional, ese amor no está esperando nada. Solamente da. Y aquellos que están ruidosos me van a decir, ¿qué gracia tiene? Siempre doy, ¿y qué voy a recibir? Esos no conocen el amor. Porque lo que el amor te da, lo que vos recibís, es inmenso el placer que te da poder amar. El hecho de poder amar, pero amar de verdad, sin esperar nada, eso te gratifica en el alma, no en el falso yo. No sé si lo logro expresar, intento expresarlo de todas las formas que me parece posible. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cuál es la salida de este proceso de ruido y la entrada a este proceso de silencio que nos va a permitir tener un organismo en paz, vivir en paz, en armonía y poder ver los grandes desastres que ocurren afuera sin meterlos adentro? Entonces, observo el mundo y mirá, el mundo es un desastre, pasa esto, pasa lo otro, guerras, enfermedades, miseria, te roban, te matan, todo. Claro, no es el mundo que vos querés que sea, tal vez. Pero ¿quién dijo que el mundo tiene que ser como vos querés? Vos viniste al mundo a hacer una experiencia. Cuando vas al colegio o a estudiar en cualquier lugar, vos no le vas a decir al maestro lo que te tiene que enseñar. Él te enseña lo que tiene que enseñar. Y a vos decís, no, me gusta, ¿por qué tengo que estudiar matemáticas, por ejemplo? U otro dice, ¿por qué tengo que estudiar historia? O sea, lo mismo nos pasa con el mundo, ¿no? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué no pasa estas cosas y no estas otras? Entonces dicen, Dios se equivocó, Dios hizo una porquería, Dios hizo mal, hizo esto y lo otro. Me da risa porque yo tengo un amigo que no cree en Dios, ¿no? Que no le nombres a Dios porque no, se enoja, no quiere saber nada, no existe ningún Dios, hay que ser, lo único que existe para él es la ciencia y nada más, pero cuando se enoja por algo la culpa la tiene Dios. Entonces yo le digo, ¿cómo? ¿No era que Dios no existe? Bueno, como cada uno piense que será Dios, ¿no? O sea, yo no voy a decir quién es Dios acá. Pero bueno, entonces,
la salida, la liberación, ese paso a dar, a recuperar el centro, salir de tener nuestros falsos yo ubicados en las capas y volver a poner nuestro yo verdadero en el centro, es liberarnos de la dependencia de todas esas cuestiones que nos crean estas capas, liberarnos de la dependencia del ambiente, ¿no? Es decir, basta de vivir por lo que tengo, basta de vivir exclusivamente para poseer, ¿no es cierto? Digamos, yo tengo una teoría, con lo que tengo, siempre estoy buscando más, pero no desde la insatisfacción de no estar contento con lo que tengo, sino desde la satisfacción de agradecer y estar feliz con lo que tengo, empezar a buscar más. Porque buscar más, estando insatisfecho, es desesperante. Pero buscar más, estando satisfecho, es un placer, un desafío. Y eso significa honrar la vida. Bueno, no al ego, no a tener que ser mejor de los demás. ¿Por qué tengo que ser mejor que aquel o más que aquel otro? ¿No? O sea, hay tipo que se siente más feliz porque, bueno, por fin pudo tener el auto mejor de toda la cuadra. ¿Viste? Como si eso fuera, ¿qué? ¿No? Hay una canción que dice algo así como un arlequín dueño de nada, algo así, ¿no? O sea, ¿dueño de qué? ¿No? ¿Y cuánto te dura? Ese auto mañana llegas a la esquina, te lo roban, te lo chocan. Es decir, no te podés identificar con las cosas. ¿No? Entonces, no tengo que ser mejor que nadie, no tengo que explicar a nadie, al único que yo le tengo que dar explicaciones es a mí. Entonces, ¿por qué tengo que andar mostrando cosas para generar un personaje? Para que el otro crea que yo soy esto o aquello. De ninguna manera. Eso es la causa de todo lo que nos hace infelices. Entonces, la salida, la liberación, el paso a dar, es dejar de vivir creando problemas, dejar de lado ese carácter que nos dice vos, que es producto del ego y nos dice vos tenés que tener esto, vos tenés que ser aquello, vos tenés que ser más que aquel. No, pará, loco, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que yo quiero ser? No lo que tengo que ser, sino lo que quiero ser. ¿Qué es lo que quiero ser? Y que eso que yo quiero ser me importa un bledo si el otro le gusta o no le gusta. Porque al que le tiene que gustar es a mí. Así funciona la naturaleza. Simplemente miremos alrededor. Entonces, esa liberación que da sosiego al alma y paz, eso se llama desapego. Dejar de vivir apegado a todas las cosas. ¿Y cuáles son las cosas? Porque no nos olvidemos que la vida nos enseña que nosotros queremos un logro, pero siempre con un motivo oculto atrás, para ser más que alguien, para ser mejor, para ser más importante, para ser una persona, porque la importancia por ahí la está midiendo en función de lo que tiene, o del lugar donde se encuentra, etc. Entonces, en esa búsqueda de querer ser más, ¿no? Incluso en esa búsqueda, vamos a decirlo, de la felicidad, o sea, yo voy a ser feliz cuando tal cosa ocurra, o voy a ser feliz cuando ocurra tal otra cosa. Y está ese dicho, ¿no? Que dice, bueno, voy a ser feliz cuando me case, después voy a ser feliz cuando tenga los hijos, después voy a ser feliz cuando los hijos sean grandes, después qué sé yo, y al final se muere el tipo sin haber llegado a ser feliz. Porque siempre está esperando para ser feliz que ocurra algo. Y feliz es aquí y ahora. Porque la felicidad no es algo que está afuera. Yo me acuerdo en épocas pues yo soy bastante viejo, ya se nota, entonces yo me acuerdo de las épocas que los Beatles fueron a la India, no sé a dónde, a buscar un Maharishi, no sé, para que les dijera, ellos estaban buscando la paz, no tenían paz, y buscaban la felicidad. Y él les dijo, y para eso vinieron acá, dice, ¿ustedes creen que la paz o la felicidad están en algún lugar?
¿Sí? ¿Dónde están esas cosas? Afuera no, imposible. Están en nuestro interior. Entonces no hay que ir a un lugar para encontrarla. Hay que encontrarla dentro nuestro. Y si no, vas a pasar la vida buscando. Y nosotros creemos que, bueno, sí, pero si yo fuera multimillonario sería feliz. ¿Querés que te muestre 2 o 3 o 4 o 5 multimillonarios que no lo son? Que terminan en la droga, terminan en terribles problemas, enfermedades, gritos, peleas. Tenemos que por fin, de una vez por todas, dejar de mentirnos y empezar a darnos cuenta que lo más grandioso, lo más poderoso, lo más extraordinario que tenemos, cada uno de nosotros, no aquel y yo no, todos lo tenemos. Eso está dentro nuestro, está en nuestra esencia, es la imagen y semejanza que tenemos con nuestro Creador. Entonces, para ir avanzando en el tema, aquel proceso donde fuimos afuera, a buscar afuera, tenemos que, porque vuelvo a repetir, no es que tenemos que aislarnos del mundo, no es que tenemos que ser allá uno que está allá arriba en la montaña meditando toda la vida y no habla con nadie, no tiene celular, no tiene televisión, no tiene nada, no, se sienta en una piedra. A ver, no es necesario eso, no es necesario, porque al revés, vinimos al mundo, para algo vinimos, para vincularnos con el mundo y hacer nuestra experiencia. Lo que no tenemos que hacer es abandonar nuestro ser interior para crear una identidad falsa, para luego depender y ser parte de ese mundo, pero sin ser nosotros mismos. Esa es la cuestión. Entonces, tenemos que entender que el afuera no puede contenernos. Nunca puede contenernos el afuera. No, sí, pero bueno, yo encontré una persona que me contiene y me entiende y sabe mis problemas y me ayuda, bárbaro, fenómeno. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto te va a durar? O sea, porque llevamos en ese falso yo instalado el miedo y la inseguridad. Entonces, dejar de buscar soluciones en lo que hacemos, o en lo que pensamos, o en lo que sentimos, o en lo que tenemos, y empezar a buscar soluciones en lo que somos, en ese yo soy, que lamentablemente poco se nos ha enseñado sobre eso en los lugares donde hemos aprendido, la escuela, en fin. Entonces, dejar de identificarnos, como yo decía, significa desapego. ¿Con qué nos identificamos? Mira, es muy fácil. Yo agarro a una persona y le digo, ¿vos quién sos? Y me dice, yo soy el profesor. Bueno, ya se está identificando con lo que hace, con su actividad. Y él no es nada de eso. O sea, él hace eso, pero no es eso. ¿Sí? Ese es su oficio, pero él no es eso. Él es un ser que tiene que saber quién es el día que descubra su propio interior, su propio verdadero yo. ¿No es cierto? Entonces agarro a otro y le pregunto, ¿vos quién sos? Y mira, yo soy bueno, soy un hombre bueno. Ya se está identificando con sus sentimientos. Pero eso no dice lo que él es. ¿Sí? Es simplemente lo que siente, nada más. Pero su esencia no puede ser solamente un sentimiento. Está el otro, ¿vos quién sos? Por ejemplo, ¿no? Y yo soy, mira, soy físico-culturista. Bueno, ya se está identificando con su cuerpo. Pero uno no es su propio cuerpo. Todos esos son los falsos yo de los que yo hablo. Que es su propio ego que se disfraza y permanece disfrazado de yo. Entonces, ¿qué sucede? Que el tipo que está lleno de esos ruidos, identificado con lo externo y desconoce su propia interioridad, es aquel que cuando hace un proyecto para su vida, construye un proyecto que no es individual, es individualista. Cuando el proyecto debería ser individual. ¿Qué es un proyecto individualista? Un proyecto individualista es aquel proyecto que excluye a todos los demás. Excluye a los demás. Sí, bueno, pero un proyecto individual incluye a todos los demás.
No para que ellos hagan lo que yo quiero y cubran mi proyecto, sino para que dentro de mi proyecto les estoy dando un lugar de amor a todos esos que estoy incluyendo. Por ejemplo, si yo hago un proyecto para mí individual, estoy incluyendo a toda mi familia, amigos, seres queridos. Si yo hago un proyecto individualista, me incluyo yo. Y todo lo demás lo uso y cuando ya no me sirve, lo descarto. ¿No? Entonces, un tipo que tiene un proyecto individualista porque está lleno de ruido, ¿qué hace? Es calculador, es frío, vacío por dentro, casi diría deshumanizado. Se vuelve hasta malvado y destruye cuando el otro le molesta en su camino, lo pisa y ya está. Un tipo que vive aislado de todo, un tipo que solo defiende lo suyo, nada más. Lo único importante es lo de él, lo de los demás no importa. Y solamente importa si es algo que le va a servir a él, porque él es el centro de ese proyecto individualista. Entonces esa persona no tiene metas claras ni objetivos claros. Es una persona donde sus proyectos están hechos exclusivamente para el mundo, ¿no? Por eso defiende solo lo suyo y usa y descarta. Porque el verdadero proyecto no solo tiene que terminar acá en el mundo. El verdadero proyecto tiene que pensar que yo soy un ser infinito y que el día que deje la cáscara esta, voy a seguir existiendo. Y algo voy a tener que haber evolucionado. Si no, en la próxima encarnación, mamita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este individuo que está lleno de ruidos, para vivir en paz, inventa un falso respeto. ¿Qué es el falso respeto? El falso respeto es aquello que dice, perdón por la expresión, pero si vos no me jodes, yo no te jodo. Entonces el individuo es un individuo que se vuelve ateo, carente de fe y hasta yo diría supersticioso en alguna medida. Porque al no tener fe en nada empieza a creer en ídolos, o sea, un idólatra o cosas por el estilo. Creo que se entiende lo que quiero explicar creo que, no sé si puedo explicarlo completamente, pero por lo menos lo intento, ¿no es cierto? Entonces, recordemos aquello, ¿no es cierto?, de que nosotros, por más que decimos, bueno, sí, yo ya estoy desapegado, yo soy espiritual ahora, yo soy amable, quiero a todos, medito, hago esto, hago el otro, sí, pero aquel de allá que no me venga a joder, ¿no? Entonces ahí ya todo fue por la borda. Las distintas capas nos dicen siempre que está aquel que piensa que está salvado gracias a lo que tiene. Yo con lo que tengo ya estoy hecho, dice el tipo, ¿no? Fíjate que él ya se fue afuera, él se valora a sí mismo por lo que tiene, ¿no? El otro dice que basta la salud, el que tiene los ruidos en el cuerpo, dice basta la salud, con la salud siempre voy a salir adelante. No le importa la otra capa que es la del ambiente, es decir, la de la platita. El otro que está basado en los afectos, las emociones, dice yo con los amigos que tengo nunca me va a faltar nada, mis amigos no me van a fallar. Sin embargo, la frase cómo le fallaron los amigos la escuché un montón de veces, ¿no? Entonces, miremos, tomemos conciencia de cómo somos y lo que hacemos, que ahora vamos a ir dando algunas pautas, para descubrir esos viejos hábitos a los que estamos aferrados, esos patrones limitantes que nos hacen vivir acumulando permanentemente mala energía. Y ese sí que es un problema, porque decimos, estoy cansado, no sé qué me pasa, qué sé yo, que esto, que lo otro, pero no descubrimos que estamos supercargados de mala energía, ¿no? Entonces, camino del silencio. Ir cambiando, digamos, el yo soy lo que tengo, yo soy lo que pienso, yo soy lo que siento. No, yo no soy ni lo que pienso, ni lo que tengo, ni lo que siento. Esas son cualidades mías.
Eso diría cómo soy, pero nunca va a decir quién soy. Entonces, desapego de esas cosas. Desapego de los viejos hábitos y costumbres que nos vienen, que si con esos hábitos y con esas costumbres que tenemos no hemos logrado lo que estamos buscando en la vida, tirémoslo, no sirven, ya está demostrado. ¿No? Entonces, con las cosas materiales, tenerlas sí, hay que tener todo lo que se pueda tener, pero ojo, disfrutarlas pero no poseerlas. Y con esto que voy a decir yo creo que ustedes me van a entender. O sea, está el tipo que te dice, esta es mi silla, sentate en mi silla. Y está el otro que te dice, ahí hay una silla, sentate. No te dice, es mi silla. Entonces, una es el tipo que está sufriendo cuando vos te sentás en su silla, porque por ahí se la rompe, por ahí se la ensucia, por ahí no. Y está el tipo que está disfrutando porque vos estás sentado en una silla, que él te la facilitó. O sea, pero no es su posesión. Entonces, las cosas materiales van y vienen, el dinero va y viene, todo. Entonces, esto nos cuesta aceptarlo. Todos decimos que sí, qué lindas palabras, tiene razón. Y después decimos, no, pero yo necesito la platita porque si no... ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Y asumimos las consecuencias, quieramos o no, porque no hay más remedio, la vida es así. Entonces, fuera de los viejos patrones limitantes, limpiar las antiguas energías, esas energías tan negativas, y alejarnos de las personas negativas, ir buscando gente con frecuencias altas. Bueno, recordemos que en todas las capas está escondido el miedo, el rechazo a todo a lo nuevo, no querer el cambio, el miedo a la salud, a la pobreza, a las carencias, eso de estar cuidándonos del qué dirán. Ese viejo modelo no encaja más. Lo único que hace es que la persona tenga que adaptarse a eso para vivir. ¿Y qué pasa? Sufre. Ese es el resultado. Sufre y entonces sucumbe ante los apetitos de la carne, drogas, sexo, alcohol, etc. ¿No es cierto? Entonces, seamos conscientes de qué es lo que nos ha estado pasando sin desesperar. Tomando conciencia de eso, podemos sacarlo, podemos cambiarlo, podemos limpiar esas capas. Entonces, no el que dirán. ¿Qué me importa el que dirán? Yo no voy a estar haciendo algo para que el otro diga tal cosa. Como dije hoy, no voy a estar invirtiendo. Y si voy a invertir en mí, en mi felicidad. No en que el otro sea feliz porque yo estoy haciendo lo que él quiere y yo no me siento feliz. No, no sirve eso, no sirve para nada. Eso no es honrar la vida. Entonces, no tener temor al rechazo, la capa del cuerpo, por ejemplo, porque soy feo, porque soy negro, porque soy petizo, porque soy gordo, porque por esto, por el otro. No, cada uno tiene el cuerpo que tiene, ¿no es cierto? Y si lo tiene, ella en sí es un milagro. ¿Ustedes saben cuántos millones y millones de probabilidades tuvo que superar para venir a encarnar acá en la tierra con ese cuerpo? Hagan la cuenta. Aceptar el cambio, aceptar todo lo que puede producir en nosotros un cambio. Porque muchos dicen, no, a mí me vienen con eso de la meditación, yo no puedo meditar, yo no puedo meditar. ¿Por qué no podés meditar? Porque no puedo quedar quieto, porque me distraigo, porque no me conecto con nada, todo el mundo dice que se conecta. Bueno, vení, yo soy músico y tengo un órgano electrónico, un tecladito. Entonces lo traigo y le digo, vení, tocame un rock. Y dice, ¿estás loco si yo no sé música? Ah, tampoco sabes meditar. Ahora, si te pones a estudiar música, vas a aprender y vas a tocar. Si te pones a aprender a meditar, vas a meditar y te vas a conectar y todo te va a salir bien. Todo se aprende en la vida, pero no, se quieren sentar allí con un saumerio y dice, bueno,
Voy a ser el meditador número 1 O sea, todo hay que tener paciencia, deseo, aspiración, voluntad, ¿m? Para lograrlo. Y si no, déjalo, porque no tiene sentido que hagas algo que no querés. ¿M? Pero acordate, no al modelo ideal, no tenés que representar un modelo, no tenés por qué estar encajado en algo que no te va. ¿M? Aceptate sin condiciones, mirá todas las cosas que te estoy diciendo. Aceptate sin condiciones. No empieces si yo fuera más flaco, si yo fuera más alto, si fuera más rubio. No, sos como sos y tenés que amarte y aceptarte como sos. Los problemas no hay que afrontarlos comiendo. No hay que afrontarlos tomando. Los problemas no hay que afrontarlos evadiéndolos. Los problemas hay que superarlos con calma, con paciencia y sin obligación de que podamos superarlos. ¿No es cierto? Tarde o temprano, si está el deseo, si está la voluntad ferviente, todo se irá dando en su debido tiempo, ¿no? Entonces, disfrutarnos como somos, aceptarnos y empezar a engancharnos con prácticas buenas y no con prácticas malas. No, pero yo hago prácticas buenas. Mira, yo hago respiración, hago relajación, hago meditación y bárbaro. Y después te sentás y mirás todos los noticieros. Entonces, digamos que mucho no te va a servir. Es como que te pones a pintar la pared y al día siguiente te pones a ensuciarla. Y después volvés a pintarla, después volvés a ensuciarla. Entonces no se puede, ¿no? Y algo que quiero aclarar muy bien, porque aunque parezca que todos lo sabemos y parezca algo tan elemental, nosotros no somos un cuerpo. Nosotros somos un ser habitando ese cuerpo, que es nuestro pasaje para estar aquí en la tercera dimensión. Es el vehículo que utilizamos para movernos e interactuar con los demás aquí en 3D. Pero que quede bien claro, muy claro, que nosotros no somos un cuerpo. ¿No? Y con respecto a las emociones, no, porque yo no puedo controlarme, porque soy... escuchame, con respecto a las emociones, tenés que ir sabiendo que tenemos 3 cerebros, ¿no? El primitivo, el cerebro primitivo, aquel cerebro animal, ¿no es cierto? Que era completamente reactivo, que es, digamos, 5000 veces más rápido que el cerebro emocional y que el cerebro pensante. Entonces aquel cerebro primitivo, ¿no? Te hace actuar, te hace reaccionar, te hace saltar. Entonces, bueno, busca un método que sea, pero proponete hacerlo, vuelvo a repetir, si es autoengaño no sirve. Tiene que ser con convicción plena. Un método, por ejemplo, es el más simple del mundo. Yo era un tipo completamente impulsivo, ¿no? ¿Y cómo logré manejar eso? Lo manejé contando antes de actuar. Simple, tan elemental como eso. Todos sabemos contar hasta 3, ¿no? Entonces, cuento 1, 2, 3. Muchas veces me pasé hasta contando y alguno me decía, che, te pregunté. Sí, pará que lo estoy pensando. ¿Por qué? Era mejor eso antes que contestar algo que después tuviera que arrepentirme. Entonces, controlar esa emocionalidad de ese cerebro automático primitivo, el primero de todos los cerebros, ahí, ¡pum!, que te salta en primer lugar. Después viene la parte límbica, la parte emocional, que sería el segundo cerebro, que, claro, te hace sentir la emoción y frente a la emoción ya viene la acción. Entonces, siento la emoción y actúo. Pero ¿qué pasa? Después, atrás, 500 veces más atrás, viene el neocórtex, que es el cerebro pensante. Y ese cerebro pensante dice, ¿por qué dijiste eso?
si no tenías que haberlo dicho? ¿Por qué actuaste de esa manera si vos no querías? ¿Por qué dijiste que sí? ¿Por qué dijiste que no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Porque claro, el pensante viene atrás. Entonces, volvemos, sabemos contar hasta 3. Contemos y le damos tiempo al pensante a que llegue. Y bueno, mirar alrededor las conductas y las actitudes que nos enojan, aquello que nos agrada o que nos desagrada, y tomar conciencia que todo eso está queriendo tomar el control de nosotros. Cuando algo nos agrada o algo nos desagrada, no, pará. ¿Por qué me fui? Me enganché con eso y me fui con eso y empecé a quejarme y a rezongar y esto y el otro. No, pará. Eso quiere tomar el control de vos. Pero la única forma de llegar a vos mismo es no dejarte controlar por todo lo de afuera, ¿no? Entonces, aquel que reacciona y se engancha con todo lo que ocurre afuera, ¿no? Se enoja, juzga, condena, castiga, crea grietas, sufre. ¿Y qué pasa? Después busca aliados, porque él no está muy seguro, él quiere tener seguridad. Entonces está buscando alguno, ves que él piensa como yo, ves que yo tengo razón, él también piensa como yo. ¿Por qué necesitas otro que piense como vos? ¿Acaso vos no estás convencido de lo que pensás? ¿O alguien te tiene que aprobar y decirte, sí, ese pensamiento está bien? ¿Quién es el dueño de la verdad? Entonces, ¿por qué no empezás a creer en lo que vos pensás? En lo que vos sentís, en lo que vos creés. Que no es definitivo, eso va a ir cambiando en la medida que vos vas creciendo, viviendo y evolucionando. Entonces, la autoafirmación, ¿no es cierto? Tomar conciencia, ¿cuáles son las cosas que me enojan? ¿Cuáles son las cosas que me enorgullecen? Entonces, ir dándonos cuenta de nuestra conducta, de nuestros actos. ¿Qué hago cotidianamente? ¿Con qué me enojo? ¿Con qué me siento bien? Para conocerme a mí mismo y empezar a ser yo. Mirar a mi alrededor. Y cuando miro a mi alrededor, no tengo que mirar alrededor para buscar quién me va a jorobar. No, señor. Cuando miro alrededor, tengo que mirar alrededor para descubrir un mundo nuevo desde mi visión nueva. Ya no soy aquel que miraba afuera para ver quién me quiere jorobar y a quién puedo jorobar, ¿no? Para ver con qué tengo que luchar. No, ahora tengo que mirar qué es lo que tengo que disfrutar, ¿no? Y recuerden una cosa que les voy a decir. Cada cosa que ustedes intentan suprimir, eso cada vez va a volver más fuerte. Entonces lo que yo aconsejo es posponer, porque todo aquello que se pospone se va debilitando. Después de un tiempo, el problema ya lo ves de otra manera. Date un permiso de espera, no hay problema, date un permiso de espera, ¿sí? Entonces, recordemos, algo que te puede ayudar es cuando te das cuenta que hiciste algo o que actuaste de alguna manera que vos pensás que te dejaste llevar o que no sos vos el que estuvo allí, anotalo, dejalo allí y más adelante, 2, 3 días, 5 días, 10 días, lo lees. Porque siempre la visión que vos tengas de esa acción que hiciste va a ser distinta cuando la mirás con cierta distancia. Otra de las cosas para el autocontrol son los premios. Premiate, vos te mereces todo, te lo mereces. Entonces, gracias. Por ejemplo, algunas frases, gracias por lo que tengo, gracias por lo que siento, gracias por lo que pienso, gracias por la luz que me habita, ¿no es cierto? Doy gracias a todos mis hermanos queridos que comparten y conviven y caminan conmigo sobre este suelo. Bueno, otra de las cosas es observar tu enojo en el espejo, o también observar tu sonrisa, observar tu tristeza, observar tus alegrías, porque mirarte al espejo en alguna medida va a ir aumentando tus niveles de autoconciencia. Darte cuenta cuando entras en aquel disco rayado, ¿no es cierto? Y romper ese ciclo. No esperes cosas diferentes y te la pasas haciendo siempre lo mismo. Aquello que no resulta, déjalo ir, libérate.
Analiza tus reacciones cuando hay una discusión o algo. Analiza si tu reacción simplemente no es una respuesta o una reacción a otra emoción más. O sea, analiza si tiene sentido racional la forma en que estás actuando, en que estás dando respuesta, ¿no es cierto? Otra cosa es tomarte 5 minutos. Veo que había una propaganda que decía, me tomo 5 minutos. Combatir el parloteo, ese parloteo interior que repite constantemente cosas y cosas y cosas y cosas, y siempre te está ahí tirando y tirando cosas. Y generalmente son cosas negativas, ideas limitantes, ¿no es cierto? Romper con todo eso, porque ¿qué hace todo eso? Te frustra, te crea presiones internas, preocupaciones, te crea distracciones, dispersión mental, y todo eso ¿qué hace? Golpea el cuerpo, porque se van generando las hormonas y los péptidos que terminan lastimando. Entonces, desconéctate de esa esencia y aprende a descubrirte. Tómate un momento diario obligatorio para escuchar tu voz interior, para trascender. Tomar el sol es muy importante. Tomar el sol, por ejemplo, al aire libre. El sol tiene poder sanador. El sol es armonizador. El sol es transmutador. O sea, mira, hay una frase que dice, el sabio no lucha, el ignorante se desespera. Entonces, no nos desesperemos. No luchemos contra los molinos de viento. Bueno, en definitiva, para ir cerrando, fuera con los pensamientos negativos, fuera con la distracción y la dispersión, fuera con las ideas limitantes y frustrantes, tomar conciencia de eso. Un pensamiento negativo es 3 veces maldito, porque golpea primero al que lo piensa, después al que lo recibe, por último a la mente. Golpea la mente colectiva, porque ese pensamiento actúa con el campo cuántico y el campo unificado. Bueno, chicos, unicidad, meditación, se me acaba el tiempo. Los voy a dejar, pero me gustaría seguir hablándoles de tantas cosas que son soluciones a ir sacando de nuestro interior todos esos ruidos, esos conflictos, esas cosas con las que luchamos cotidianamente sin darnos cuenta que estamos luchando contra ese que está allí escondido.